Tres. Hola, mi nombre es Alejandra y entrevistaré a mi mamá, Alma, sobre Nogales, Sonora, México. Esa es la ciudad en la que ella nació y creció y en la que yo también crecí. Para empezar, cuéntame un poco de cómo era Nogales antes, por favor. Hola, mucho gusto. Sí, claro que sí, con gusto. Yo estoy muy orgullosa de mi Nogales. Nogales, cuando yo nací, tenía una población aproximadamente, según mis cálculos, como 60,000. Era realmente un pueblo muy tranquilo. Le decían la frontera blanca, porque aquí no pasaba nada como en el resto del país. Y en todas las fronteras, pues, se escucha que por el mismo tráfico de personas pasaban muchas cosas. Aquí en Nogales no pasaba nada de eso. Era un pueblo, ciudad, muy hermoso. ¿Me puedes contar un poco sobre los cambios del terreno, la tierra, el monte, los manantiales, las curios, los arroyos, la pirinola, cosas así que son emblemáticos en Nogales? Sí, yo recuerdo cuando era pequeña y todavía hasta secundaria, los paseos a las cascadas eran algo muy tradicional. Son las cascadas de agua. Hoy en día está lleno de colonias de interés social, de casas de interés social. La pirinola también sigue siendo todavía un paseo muy cuidado. Lo cuidan mucho los soldados para que vayan las familias a pasearse. Am, Cuando yo era pequeña, comenzaron, corría el año como de los 74, comenzó la maquiladora, el auge de la maquiladora aquí en Nogales. Antes que eso no había ninguna fuente de trabajo fuerte, todo pues era muy mínima la actividad económica. Lo más importantes eran las curios. Las curios son tiendas, todavía hay algunas aquí en Nogales, son tiendas que vendían curiosidades mexicanas y los ciudadanos estadounidenses se gustaban mucho de venir a comprar artesanías. Estaba el primer cuadro de la ciudad y lleno de tiendas y restaurantes. Aprovecho para hablar de los restaurantes. Los restaurantes eran de familias pues muy prominentes al día de hoy. Eran restaurantes como La Caverna, el Cid, el Greco. Actualmente ya no existen estos restaurantes. El primero de ellos se quemó, La Caverna. Quisieron restablecerla, pero nunca se pudo. Honestamente no sé por qué ya no la pusieron a andar otra vez, pero creo que si funcionara al día de hoy sería un lugar que a ti, Alejandra, te encantaría. Ujú. Era un lugar muy hermoso Ajá. donde hacían variedades todas las noches y degustabas de una comida internacional, cocina internacional, perdón, y había espectáculos, había Ujú. bailarinas y venían muchos los ciudadanos americanos. ¿Ok? Ok. Am, ok. Eh, ¿En qué tipo de actividades participabas tú antes en Nogales para divertirte? Ok. Pues retomando un poco del área donde estaban los restaurantes, cuando yo era joven, había las fiestas de mayo, las fiestas de las flores que todavía el día de hoy se siguen llevando de forma muy diferente a como se llevaban. En aquellos años, desde que yo era pequeña, primero me tocó que escuchaba a mis hermanas más grandes que yo, que iban a las perradas, era la tradicional tambora, música de viento que venían desde el vecino estado de Sinaloa a tocar y se Ujú. amanecían tocando. Era un ambiente familiar muy tranquilo. Después siento como que se vino desvirtuando el concepto familiar y se perdió un poquito, ¿no? El área donde se llevaban a cabo estos festejos hoy en día mm, tiene negocios de giros negros, ¿no? Que le llamamos. Ujú. Ya no es familiar para nada y Ajá. es peligroso pasear por esa zona. Ujú. Eso es lo que se Ok. hacía y cuando se era joven, pues el tradicional paseo, ir a dar la vuelta
por la Avenida Obregón. Significaba subirte en el carro de tu amigo, en el carro del papá, del amigo, y toda la bola de chamacos, porque así decimos por acá, iban a dar la vuelta, ¿no? Y venía Ujú. gente del otro lado quiere decir, nosotros decimos del otro lado, que gente de Estados Unidos vienen, muchachos jóvenes también venían a dar la vuelta para este lado, Ujú. para el lado mexicano. Muy bien. ¿Y qué me cuentas de la frontera antes? La frontera. Ah, pues tiene mucho que ver con la frontera. Hay había al igual que al otro lado, una frase muy común, que es ambos nogales eran o son ciudades hermanas, nada más que antes pues había más relaciones, se notaba más como que no había una división, eh, no se separaba entre México y Estados Unidos, eran los dos nogales, inclusive recuerdo la línea telefónica. Nosotros para llamar a Nogales, Arizona, no te costaba la llamada a Ujú. Nogales, Arizona. Digo, ya hoy en día no cuesta llamar a la mayoría de los países, pero después sí costó y en ese tiempo era la única frontera a la que se le permitía no pagar por el servicio telefónico para Ujú. llamar a Nogales, Arizona o de Nogales, Arizona a Nogales, México. Era Ujú. una sola ciudad. Y la frontera, pues, ha cambiado mucho porque las maquiladoras vinieron a hacer el cambio. Antes eran carretas, hoy son automóviles, hoy son muchos trailers, hay muchos carros, mucho tráfico y pocas calles. Las calles siguen siendo las mismas desde 1900 más o menos que se urbanizó la ciudad de Nogales. Ujú. ¿Y qué me cuentas de los arroyos, de los baches de Nogales? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Ok? Yo recuerdo cuando era pequeña, cuando llovía, era el festín para los niños porque los arroyos salían con toda velocidad de las cañadas, llevándose tinas, lavadoras, tambos de gas, eh, hasta colchones se llevaban y nosotros nos paseábamos en los arroyos con todo el peligro del mundo, nos paseábamos Ujú. y nos subíamos, era nuestra Venecia nogalense, Ajá. con mucho peligro, porque también ahí venían láminas que nos podían haber lastimado. Gracias a Dios que no nos pasó nada. Ujú. ¿Qué me cuentas sobre el Hotel Fray Marcos de Nogales, que ha estado ahí y ha crecido Nogales alrededor de este edificio? El Hotel Fray Marcos, se me pasó a comentarlo primero, pues viene desde los inicios de Nogales, al igual que los otros restaurantes que ya no existen, unos porque se quemaron, los otros porque los cerraron. Otros los cerraron porque los americanos ya no vienen a comprar a México, ya no vienen aquí. En Ujú. el caso de Fray Marcos, es un restaurante, está en el edificio más grande de de Nogales. Es el restaurante y hotel, está en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad. Y actualmente uno de los hijos de los dueños originales es el presidente municipal de Nogales, Ujú. Sonora. Siempre ha estado a la vanguardia este restaurante, siempre ha estado al Ujú. día. ¿Y qué me dices de las casas en los cerros que están en la frontera, que han crecido últimamente? Las casas en los cerros siempre han estado ahí. Es de las pocas ciudades y lugares en México donde hay casas en los cerros. Mucha gente que viene de fuera dice, lo más curioso de Nogales es que tiene sus casas en los cerros. Yo cuando era pequeña no, no entendía cómo se subían a esas casas. No tenía el alcance. Ujú. Ya al paso de los años me fui dando cuenta que había caminos por la parte de atrás. Ujú. Eh, No, de Muchas hecho, de las no casas que yo sabía veo eso, todavía, mande. no sabía yo. Muchas de las casas que están todavía, o la mayoría, yo las Ajá. veía desde que era pequeña. Y ahí están todavía, Ujú. con muchas escalinatas. Algunas ya les han hecho mejoras como barandales, ya tienen servicios. En aquellos años no tenían servicios para vivir. Hoy en día ya hay agua potable y drenaje. Ujú. Muy bien.
¿Cómo piensas que la industrialización de Nogales, cómo piensas que la industrialización ha cambiado Nogales y el comercio? Lo que vino a cambiar Nogales fue la industria maquiladora definitivamente, porque Ujú, como comenté hace un momento, antes no había otra fuente de trabajo. ajá, En los primeros años, la fuente de trabajo aquí en Nogales, pues eran los cabarets donde había variedad y eran giros negros, ¿no? De ujú, aquellos tiempos, ¿no? De nada que ver con los que están hoy en día. Todavía ajá, tenían un poco más de recato. Cuando vinieron las maquiladoras, le dieron trabajo a mucha gente y por lo mismo trajo a personas de otras ciudades, de otros estados vecinos, y por lo mismo tuvo la necesidad la ciudad de construir casas para esos empleados ujú, que ya tienen muchos años, ya tienen 2 o 3 generaciones que ya se hicieron nogalenses. Aprovecho el comercial hay un dicho que dice que si tomas agua en Nogales, ya no sales de Nogales y que si te ujú. vas, regresas. Y cuando se lo dices a una persona que va llegando, como que no le No agrada te creo. porque Nogales no es muy bonito. Entonces, Ujú, pero terminan quedándose. La mayoría de las personas que vienen de visita terminan quedándose aquí se en Nogales quedan. porque es una ciudad tranquila y puedes vivir bien. Ajá, muy bien. Última pregunta, ¿en qué tipo de actividades participas hoy en día o qué hay que hacer en Nogales? Hoy aquí en Nogales el problema más grande que tenemos es inseguridad, el exceso de carros. Hay muchos carros que pertenecen a sindicatos o asociaciones que no están legalizados. Entonces, por lo mismo, los que tenemos carros que sí pagamos impuestos, batallamos para estacionarnos porque no queremos que nos golpeen los carros o que tener un accidente en la calle, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hay para hacer aquí en Nogales? Hay algunos centros comerciales, hay muchos restaurantes que se han Muy abierto, buenos. propietarios locales, eso es algo muy bonito. Y eso es básicamente lo que hay que hacer. Aquí en Nogales no hay mucho que hacer más que ir a comer, venden muy buena comida. A una de mis hijas le gustan mucho los tacos de perro. Hay historias muy, muy suaves de los tacos de perro. Son tacos que cuestan 8 pesos. Hay 2 historias, una que cuestan, que son llamados, perdón, tacos de perro porque son muy baratos. Esa es una. Y la otra Ujú, porque antes había muchos perros en Nogales y se fueron desapareciendo, pero no tiene nada que ver, solo ajá, que ha habido más control canino. ajá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, madre. Ya sería todo. Por nada, mi amor.